Ok, listo. Saludos a todos, muchachones. Un Plemipodcast más desde aquí, desde la hermosa ciudad de Trujillo. James Hernández, su servidor, le saluda. Y hoy nos acompaña nuestro amigo John Colbert. ¿Cómo estás, John? ¿Qué tal, James? Buenas noches. Muy bien. ¿Y tú? Genial. Entonces, hoy tenemos un tema muy interesante que lleva como título, pues, cómo hacer contenido viral para tu marca. Y es algo que hoy por hoy pues está más que en moda, se vuelve literalmente para algunas marcas, empresas. Y ojo que cuando hablamos de marcas no decimos solamente una marca en específica de un nombre, también hablamos de la marca personal. ¿Sí? La marca personal de una persona, de un ser humano, que es un profesional, que brinda algún producto o servicio a través de él. Entonces, también, oye, ¿cómo te vuelves viral? ¿Cómo logras alcanzar lo que le llaman en el mundo digital ese contenido de llevarlo de forma masiva y en poco tiempo? Que ese es el reto, ¿no? Entonces, alrededor de esto, pues, hoy John, que es el especialista en el rubro de las redes sociales, del marketing digital, nos va a abrir un poco más de luces y nos va a guiar un poquito más de este tema del cual vamos a mencionar algunos puntos y obviamente siempre dándoles a ustedes una base para que tengan en cuenta de cómo es llevar un proceso de llevar tu marca a volverse viral, a obtener con esto, obviamente, lo que todos queremos, más clientes, más ventas, y de por medio está ese respaldo que vas generando con tu marca. Tu marca debe influir positivamente y de otro lado también cómo enfrentar algunos temas que surgen alrededor de esto y lo que te puede conllevar. Bien decía por ahí una frase de Marvel, como que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que por medio está esa marca que tienes tú, esa marca que tiene tu servicio. Ok, yo, cuéntame, ¿cuáles serían los principios claves para lograr que un video se vuelva viral según la presentación que uno va a dar en estos medios? Muy bien. Bueno, a ver, antes de responder esta pregunta, bueno, quiero mencionar de que no existe una, un número exacto para decir este contenido es viral o este contenido no es viral. ¿Ok? Simplemente se convierte en viral porque hay muchos comentarios, hay muchos likes, pero no hay un número exacto que diga, oye, mira, este tiene 1000 comentarios, es viral, o este tiene 20.000 comentarios, o no sé, 1000 likes y se ha vuelto viral, o es viral. No hay algún número exacto, ¿ok? Pero sí, estos consejos, estos principios te van a ayudar a que puedas tener mejores resultados con tu contenido en videos, en imágenes, ¿ok? Y estos principios aplican para cualquier tipo de contenido, ¿ok? En primer lugar, un principio que es importante es las palabras claves que uses en el video o en el contenido, ¿ok? También tenemos la polaridad, es el segundo principio, ya lo vamos a hablar. Y el tercer principio es las historias, ¿ok? Porque todos sabemos que las historias conectan, venden, nos ayudan a que las personas puedan escucharnos y conectar con ellas, ¿ok? Entonces, esos son los tres principios, lo vuelvo a repetir. Las palabras claves que uses, la polaridad y las historias. Bueno, brevemente, las palabras claves se refiere a qué palabras utilizas, ¿no? En tus contenidos, qué es lo que la gente está buscando. La polaridad se refiere a que tus videos no tienen que ser comunes, sino diferenciarte, buscar algo distinto, polarizarnos. Y punto número 3 es las historias, que hay que aprender a contar historias. ¿Sí? Ok,
Entonces, entendiendo de manera clave, o mejor dicho, de manera práctica, con lo primero que mencionas, las palabras claves, vendrían a ser lo que en las redes se habla, cuáles son las palabras más buscadas por los usuarios en las redes sociales, ¿verdad? Exacto, exacto, tiene que ver con eso. Ok, Así es. entonces de ahí y luego, bueno, en nuestro curso que tenemos de ventas y del cual pues hablaremos más adelante, siempre hablamos, oye, ¿cuál es tu segmento, la segmentación, ¿no? Y a propósito de esto, pues John, tú tienes un curso de manera específica de cómo volver viral un contenido y sobre todo en las redes sociales, ¿no? Que obviamente a esto tienen acceso nuestros suscriptores premium, para el cual también les invitamos que acá en este live o a través de nuestra página web nos dejen su comentario para brindarles mayores detalles de cómo suscribirse y formar parte de este grupo premium. Entonces, coméntame un poquito más acerca de repente de la polaridad, quizás no la tengan en claro los muchachos acerca de esto. Ya, bueno, la polaridad en el contexto de la creación de contenido, pues se refiere a que el contenido, desde el título, hablo desde el título, no tiene que ser un título común, ¿ok? Es decir, no tiene que ser tradicional. Si tú tienes algo en mente, pues en primer lugar tienes que buscar cómo la gente está escribiendo el título. Si la gente lo está escribiendo de una manera y que tú ya más o menos sabes cómo se escribe un título de la idea que quieres hacer, tú tienes que hacerlo distinto, polar, o sea, un poco más hacia, hacia algo distinto, ¿no? Le llaman un poco esto a la locura, o sea, algo que nunca has escuchado o algo muy raro, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice, te voy a dar un ejemplo de un título común, un poco tradicional, ¿no? Que por ejemplo puede ser ¿cómo eliminar cómo eliminar las arrugas y verte más joven? ¿No? Sería un título normal, tradicional. Pero un título un poco ya más polar o ya un poquito más a la locura, vamos a llamarlo así, o sea, muy distinto a los demás, podría ser, este es el punto secreto que los dermatólogos no sé, se tocan diariamente para verse más joven, por ejemplo. O este es el masaje que los dermatólogos no te están contando para verse más joven, por ejemplo. Claro, Entonces, o el producto que nunca te van a recomendar los dermatólogos, y sí, exacto, o sí he sea, es visto algo que, como tú lo estás que te llama la mencionando, atención. ahí estás generando como una curiosidad, ¿no? Estás generando algo más distinto, ya no es lo mismo, ya no estás hablando de, ok, ¿cómo verse más joven con esta, por ejemplo, pomada, ¿no? O con esta crema. No, lo tienes que decir de otra manera. Esa es la polaridad, ¿no? Ok, y cuando hablamos de la historia o el famoso, sabemos que hoy en día en las redes sociales lo que apremia es la inmediatez y uno necesita tener algo para conectar obviamente ese story time, ¿no? Como principio de viralidad. Sí. Entonces, ¿qué necesita tener esta historia para que conecte? Mira, yo sé que las historias son, en realidad es una habilidad, ¿ok? Que es muy importante, pues, trabajarla, ¿sí? Para saber cómo contar historias. Así que yo lo pondría esta clave como una de las más complicadas, o sea, de hacer. Las palabras clave, que no lo mencioné mucho, es una de las más fáciles de hacer. O sea, esto te puede ayudar un montón. Tú simplemente vas a Google o vas a YouTube y buscas con dos palabras, máximo tres, el título que tú quieres poner a tu contenido, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo
por ejemplo, cómo vender autos. Cómo vender autos. Y ya el Google, o en este caso puede ser YouTube o TikTok, ya me va a sugerir otras palabras. ¿Sí? Me va a sugerir otras palabras. Y esas palabras significa que es lo que la gente está buscando. Son temas lo que la gente está buscando. Me está dando como más opciones, ¿ok? Para que mi título se haga un poquito más largo. Entonces, es ahí donde yo tengo que observar cuáles son las palabras que me está sugiriendo estos buscadores y yo irme por las que más se están buscando, o sea, las que están más arriba. Entonces yo digo, en lugar de yo escribir esto, ¿por qué no escribo mejor? Le agrego a mis 3 palabras, le agrego estas 2 más o esta palabra más que me está sugiriendo YouTube o Google, ¿no? Me está sugiriendo ponerle otras palabras o me está sugiriendo ponerle otro adicional. Inclusive, John, no sé si lo podemos decir o soltar, que es parte de, ¿cómo dice? Sí. De los trucos por ahí. Hay páginas específicas, ¿no? No sé si podemos de repente brindarle a nuestra audiencia, al regalarles alguna de esas páginas, como dice, ahorrarles la chamba y darles alguna de las que conoces, ¿no? Miren, hay herramientas. Una de las herramientas que más gratuita y que puedes utilizar, como les digo, puede ser Google, YouTube. Pones 2, 3 palabras de lo que tú quieres poner en tu título y ya Google o YouTube te va a sugerir otros títulos o te va a añadir otras palabras. Entonces, esas palabras son los títulos que tú deberías estar haciendo contenido. Y porque eso son lo que la gente está buscando. También hay otra herramienta de Google que es el planificador de palabras clave, que es gratis. Tú buscas en Google planificador de palabras claves y te tienes que registrar y ahí vas a poner en 2 palabras o una palabra y te va a empezar a salir todas las palabras que son más buscadas, ¿ok? Y te va a salir por el orden de búsqueda, ¿no? Esto es importante para... Ahí está la clave, ¿no? No solamente colocar cuál es la tendencia, sino buscar la herramienta de Google, el planificador, ¿no? Ok, bueno, sí. Continuemos, John. Ahora, como todo tiene que tener una estructura, ¿no? O sea, ya conocemos las bases, ahora vamos poniendo esos cimientos, ¿no? ¿Cuál sería esa estructura recomendada para crear un contenido viral según la presentación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la estructura en la carrera? Ya, mira, la estructura para crear un contenido es 3 fases, o sea, hay tres puntos importantes dentro de un contenido, que es el gancho, que es el título, incluido el título, y los primeros segundos de tu contenido. En este caso puede ser un video, los primeros 20 segundos, 10 segundos, es el gancho, incluido el título. Y luego luego viene la historia, ¿sí? Como mencionábamos antes, la historia que vas a contar o contenido de valor, historia o contenido de valor también que puedes añadir ahí. Y finalmente el llamado a la acción. ¿Okay? Entonces son 3, gancho, historia o contenido y el llamado a la acción. Ok, entonces obviamente ese es un orden, una estructura en la cual se debe respetar, ¿no? Obviamente con ese gancho que tú me dices, obviamente con lo que llamas la atención, la historia o el contenido de valores con el que haces que justamente la persona que está viendo se conecte y se quede ahí, ¿no? Todavía te sigue escuchando porque ese es el reto, ¿no? El mayor reto creo hoy en día es que se quede mirando todo tu video o esos segundos o minutos, ¿sí? Indispensable, obviamente, un llamado a la acción. Ahora, dentro de esto, pues, es como un speech, ¿no? Entonces es bien interesante estos pasos. Muy bien, John, definitivamente es algo vital que muchas veces la gente o lo hace en desorden
O a veces, yo te cuento un caso reciente que vi ayer. Una persona tenía un servicio en sí interesante, digámoslo así, pero cuando te decían, sí, cuéntame, ¿de qué trata tu emprendimiento? Pues mm, iba por aquí, iba por allá y no te conectaba, al final no te decía mucho y no te decía ese gancho, no te hacía el llamado a la acción. ¿Y dónde está el contenido de valor? Parecía algo No, más, no tenía una cuando realmente tiene algo estructura. considerable, pero eso también es inclusive ventas, ¿no? Así Claro. es, A veces eso pasa porque no hay una estructura clara. correcto. Entonces, para esta estructura, ¿qué tipos de elementos se sugiere para crear un gancho efectivo al iniciar un video? Ya, mira, yo siempre recomiendo tres tipos de ganchos, ¿no? Que un gancho son los errores. Por ejemplo, cada día que no haces esto, estás perdiendo tal cosa. Esos serían los errores. O este es el grave error que cometen y ahí mencionas a tu cliente, ¿no? Ese sería el de los errores. También puede ser el tipo de preguntas. Por ejemplo, preguntas como, ¿por qué nadie está hablando de tal tema? Y ahí mencionas el tema que tú quieres hablar. ¿Por qué nadie está hablando de esto? Es una pregunta, ¿no? O te gustaría, que esta es la más clásica, ¿no? Te gustaría y mencionas el deseo del cliente, ¿no? El deseo de tu cliente. ¿Te gustaría aprender inglés, no sé, en 2 meses o en 3 meses? O sin estudiar gramática, no sé. Ahí ya pues tú agregas tu gancho, ¿no? Pero siempre empieza con una pregunta, empieza con un error, mencionando un error, y también puedes empezar el gancho contando la historia, ¿no? Por ejemplo, hay personas que empiezan su gancho como, así inicié mi negocio, por ejemplo, o así inicié mi carrera profesional, y ya empiezas con una historia y la gente se engancha. ¿Ok? Claro, O otra también puede ser, imagina que, ya, cuando te dicen imagina que, la persona empieza a pensar, a imaginarse lo que vas a contarle, ¿no? Esa es la tipo historia, también, tipo historia. Entonces son interesantes estos ganchos que puedes sí. aplicar. Y para quienes nos están escuchando, se deben haber dado cuenta, ¿sí? Que justamente esto que está mencionando John, como los errores, es decir, las palabras clave, eso fue lo que hablamos primero, ¿no? Cada día que no haces tal cosa, estás perdiendo, o cada día, o sea, estás mencionando un error, ¿sí? Son palabras clave. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué debe incluir o qué se debe incluir en la sección de historias o el contenido de valor en la estructura entonces de este video? Ahí ya vamos, como dice, ya pusimos estas palabras claves, ahora vamos viendo el tema obviamente del gancho, va todo de la mano, es bien interesante cuando uno comienza a ver cada paso y obviamente si se conectan recién y quieren todo el material, todo el resumen, también escríbanos aquí, ¿sí? Para entregárselo en nuestro grupo de WhatsApp que tenemos, a quien obviamente tienen acceso a todo este contenido, no solamente de manera directa, sino resumida, el paso a paso, como se dice, toda la infografía de lo que estamos mostrándole, para que ustedes también recuerden los pasos que tienen que seguir. Muy bien, John, sigamos. Entonces, vayamos a lo siguiente. Ya tenemos el gancho, ya usamos las palabras clave, ahora vamos a la historia, ¿sí? A ese contenido de valor. ¿Qué se debe incluir en la estructura de este video? Mira, en el tema de la historia, como mencionaba antes, es un tema que podríamos hablar aquí de historia o de cómo hacer una historia para otro podcast. Pero yo siempre recomiendo que simplemente seas natural en tu historia, ¿sí? Y que cuentes un caso real, porque eso es lo que la gente más conecta. Es como si estuvieses contándole a un amigo y le estás contando un caso real, ¿no? Lo que te pasó a ti o lo que le pasó a tu familiar, lo que le pasó a otro amigo. Entonces cuenta un caso real o de tu mismo cliente, ¿no? Cuéntale y eso
vas a conectar mejor, ¿no? Con una historia, o cuenta una anécdota, también puedes usar anécdotas, o hay también donde es válido que cuentes casos de historias ficticias, ¿ok? Es decir, cuentas la historia que le ha pasado a alguien, pero le cambias el nombre, ¿no? No le pasó a esta persona, le cambias el nombre simplemente, ¿no? Le vamos a llamar a este personaje, no sé, Julio, y cuentan la historia real, pero lo estás contando como si fuese ficticio, ¿no? Entonces también puedes hacer ese tipo de historias. Entonces, eso yo recomiendo. Una historia siempre tiene que haber un personaje, esto es importante. En una historia siempre tiene que haber también un conflicto al inicio y tiene que haber la solución, ¿ok? ¿Cómo se solucionó ese conflicto? Eso es así a grosso modo, y eso es lo que yo recomiendo, contar casos reales, tus anécdotas, ejemplos también, ejemplos en tus contenidos, ¿no? Porque no vale simplemente decir, ¿no? Estos son mis 3 consejos para bajar de peso. Toma agua, come saludable o quema más calorías de lo que consumes. No, o sea, cuéntame una historia, cuéntame un ejemplo, una anécdota, lo que te ha pasado a ti, a un amigo. O sea, eso conecta mejor, en lugar de estés dando 3 consejos o 3 tips, que eso no sería parte de una historia eso. Así es. Y obviamente este tema de la historia en sí, si bien ya vamos agarrando esta estructura, importante es que también vayan haciendo la práctica. No esperen que solamente en las primeras videos esto se vuelva viral. O sea, van a tener que ir puliendo. Ahora, algo bien importante, recomendación. Cuando uno se graba, cuando uno va a contar una historia, no solamente es lo que cuenta. La historia puede ser buenísima, ¿sí? Y a veces es breve, sencilla, en un minuto lo puedes contar. El detalle es cómo lo cuentas, ¿sí? De ahí viene lo que nosotros hablamos y lo que yo siempre he aprendido y lo enseño y lo pongo en práctica siempre es el storytelling, ¿no? El storytelling es un cuentacuentos. O sea, tú tienes que ser un narrador de cuentos donde no solamente hablas, sino el cómo lo hablas, subiendo el tono de voz, guardando silencio, susurrando, conectas con la audiencia, ¿sí? La historia que tú cuentas en el cerebro de la otra persona te debe volver real, lo debe estar imaginando. Entonces, oye, hay una mayor conexión en ese momento, ¿sí? Obviamente ahí dice, oye, pues a mí me pasó, oye, sí, tiene razón, qué curioso, me interesa más, me interesa saber más. Y en ese momento pasamos a la siguiente etapa, ¿sí? Porque de nada sirve, ok, me conectaste, me enganchaste, ¿y qué pasó? ¿Nada? ¿Cómo se puede usar de manera adecuada, John, el llamado a la acción? Bueno, mira, el llamado a la acción, como ya lo he mencionado, siempre tiene que ir en un contenido que tú creas, porque las personas siempre necesitan que tú le digas lo que ellos tienen que hacer, a pesar de que tú dices, no, pero ya ellos ya lo harán. No, si tú lo dices, aumenta el porcentaje de likes que tú quieras, o si tú quieres que comente, pues aumenta el número de comentarios y tú le dices, mira, coméntame, porque yo voy a leer tu comentario y me gustaría leerte. O sea, si le dices eso, la gente lo va a hacer, ¿no? Por ejemplo, te voy a contar un caso. Cuando yo enviaba correos, por ejemplo, a mis clientes, un correo bien bonito, bien redactado, pero al final no ponía ningún llamado a la acción. Simplemente le decía, pues, saludos cordiales, y simplemente ponías tu nombre, ¿no? Es un correo normal. Pero cuando le ponía a mi cliente, cuando apenas se registraba, ¿no? El cliente se registra y recibe un correo. Le ponía al final, ¿puedes escribirme un mensaje?
puedes responderme con un mensaje a este correo y yo te estaré leyendo. Simplemente por decir esto, empezaban a escribirme. Entonces, como les digo, un llamado a la acción es importante. Lo que tú quieras decirle a la persona, ¿no? Comenta, suscríbete o escríbeme, yo te voy a leer. O descárgate algo que te voy a entregar. Entonces, o envíame un mensaje. Simplemente eso. O dale like, suscríbete. Y eso lo puedes hacer al final, ¿no? De un contenido corto o de un contenido largo. Lo puedes hacer a la mitad también de un contenido largo. Si supongamos que es un video de 10 minutos, lo puedes hacer en la mitad del video. Y si es un video de 1 minuto, lo puedes hacer al final del video, ¿no? Tal cual. Así es, ¿no? Y en determinadas ocasiones y en cada mención que uno va haciendo, para aquellos que han ido tomando un poquito de atención, se han estado dando cuenta que nosotros de manera sutil los hemos ido invitando a que se suscriban a nuestro grupo premium, a que se suscriban o que nos den un mensaje por WhatsApp, que de manera interna inclusive nos hacen llegar mensajes a los cuales agradecemos. Y ya por ahí tenemos concertadas algunas entrevistas, inclusive a aquellos emprendedores que hemos visto crecer de una manera bien curiosa, nos causa mucha alegría haber visto pues estas personas que con el paso de los años han ido creciendo, han ido mejorando muchos aspectos y que también ellos hoy por hoy ya están en la posición de también darnos y compartir sus experiencias, su conocimiento, que es valioso, valioso. Al final del día uno agarra, sale de la universidad o tiene muchas ganas de hacer un emprendimiento, pero vemos muchos de los casos que están ahí y dando vuelta y estancados y oye, pero tú tienes este potencial y sabes si no lo estás explotando o X cosas, ¿qué hacemos, muchachón, contigo? Vamos a ver, ¿no? Vamos a buscar el lugar adecuado. Entonces, John, ¿qué se aconseja sobre la creación de títulos, las miniaturas para los videos? O sea, ¿qué es lo más aconsejable, teniendo en cuenta pues que hoy por hoy las redes sociales son un boom de información alrededor de esto? ¿Cómo volverse más efectivo? Ya, por ejemplo, para el título y las miniaturas, siempre es importante que estos dos generen expectativa en la persona que lo va a leer. Es decir, que genere ese interés, ¿verdad? Ese interés para que le dé clic. Aunque no creas, esto sería como el 50% de lo que de importancia. El 50% de importancia de tu contenido es el título y la miniatura. Es decir, si tú no generas expectativa e interés, la gente no le va a dar clic, ¿ok? Y también el título tiene que ser corto, si es posible, por debajo de los 50 caracteres, ¿ok? O sea, tiene que ser lo más corto. Pero eso no quiere decir que si pasas de 50 a 60, no quiere decir que no va a funcionar. Pero se recomienda que sea lo más corto posible, ¿no? Y que generes expectativa y que generes ese interés, ¿no? Como por ejemplo yo mencionaba antes, no es lo mismo que tú digas, por ejemplo, cómo eliminar las arrugas o cómo verte más joven, ¿no? Con ponerlo como por ejemplo ponerle en el título o en la miniatura, poner esto es el secreto que muchos dermatólogos no te cuentan. Y ahí pones ahí una flechita hacia donde está enseñando el dermatólogo, no sé, una parte de la cara o algo. Entonces, todo eso te genera expectativa, ¿no? Eso es un punto clave. Okay. Y dime, entre este tema que bueno, estamos hablando, ¿cuál sería la diferencia en sí en el propósito entre un contenido corto y un contenido de mayor duración?
O si hablamos de un reel, hablamos de mayor duración, no sé si está considerado ahí el tema de los podcasts, ¿no? Las entrevistas. ¿Cuál sería la diferencia o el propósito de cada uno, mejor dicho, para que tengan claras las personas? Mira, los contenidos cortos son los que te van a ayudar a generar mayor viralidad. O sea, cuando hablamos de contenido viral, estamos hablando de contenidos más cortos, ¿ya? Los contenidos más cortos como Reels, videos en TikTok o los YouTube Short, son los que se vuelven más virales. O sea, son los que llegan bastante más rápido a la viralidad y puedes llegar con un video cortito a cientos o millones, ¿no? Y los videos más largos, tipo podcast o videos de, no sé, de media hora, de 15 minutos, más largos, sirve para que la gente se conecte más contigo, más profundo, ¿ok? Se genere como más familiaridad con tu audiencia. Es decir, la gente que ve tus videos virales, la gran mayoría no se va a convertir en un seguidor. Simplemente le va a dar like o tal vez comenta, pero para que se convierta en un seguidor y te siga, tiene que ser contenidos más largos. O sea, tiene que empezar a mirar contenidos más largos. Si te ha dedicado más de un minuto en verte, más de 5 minutos, más de 10 minutos, más de media hora, esa persona ya se considera un seguidor tuyo. O sea, que va a estar ahí mirándote, escuchándote. Eso es importante. Okay. Sí, Hay que sí, entender eso eso. sí. Hay que entender eso. Y muchas veces esto se vuelve o se da de manera inconsciente cuando uno, según el tipo de contenido que busca, encuentra justamente pues, un reel, un video en TikTok, qué sé yo, y ya quiere profundizar, pues va y busca alrededor de esto, porque hay información valiosa, obviamente, hay información valiosa que sí toma más tiempo determinadas cosas. Siempre yo les hago la invitación de que, oye, no basta con que en un video, no sé, de 15, 30 segundos, dijiste, yo aprendí esto viendo un video de 15 segundos. O sea, si hablamos en determinados servicios y productos que demanden cierta coherencia, pues hay que aprender un poco más, porque hay personas allá afuera también, y eso es construcción de marca. Ojo, ¿no? Que te vuelves un referente en un tema, pero si no tienes esa base, entonces puedes aprender de alguien que no, pues no es un profesional adecuado, te está engañando, qué sé yo. Entonces, a la par de ir y querer volverte viral, que sea por un producto o un servicio en el cual tú estás ofreciendo lo que tú sí sabes, en lo cual tú te has vuelto experto, especialista, y no simplemente por el hecho del ego, de ganar likes, seguidores y decir que eres viral, un influencer, ¿no? Claro. No se cuenta el tema del influencer, la capacidad que tiene, por eso algo se llama influencer, porque está influyendo en miles o millones de personas, que puede ser de manera positiva o negativa, ¿no? Entonces, desde acá nosotros siempre invitamos a que tu producto, tu servicio puede ser una idea maravillosa, hazlo de una manera ética, responsable, porque eso te va a asegurar, como dice, no solamente tener miles de seguidores o clientes, sino que hablen bien de ti, ¿no? Creo que vamos a dar un curso por ahí de cómo hablar con los haters también, ¿no? Y es bueno tener haters, ¿no? Exacto, necesitamos de los haters porque también ellos alimentan esto, ¿no? ellos te hacen virales también. Los haters te hacen virales. Viral, en serio, que hablen, que rajen, que es bueno. Ok, entonces yo, para ir cerrando, ¿qué consejos o claves darías para aquellos que están empezando a crear contenido a través de videos? ¿Cuáles serían esos consejos o claves que tú les darías para aquellos que están iniciando? Claro. Bueno,
Yo recomiendo que para empezar a crear contenidos en videos, empiecen lo más antes posible con un celular, con su celular, ¿no? Con el que tengan al alcance, porque lo más importante al inicio es la cantidad y no la calidad, ¿ok? Lo más importante es la cantidad y no la calidad. Esto al inicio, porque después puedes ir mejorando la calidad de tus contenidos, de tus videos también, ¿no? La parte de la calidad del video, de, de la edición y tal. Pero lo más importante es la cantidad al inicio. Si tú no has hecho por lo menos unos 50 videos, entonces no te preocupes por la calidad. ¿Ok? Primero haz la mayor cantidad de videos y luego ya poco a poco vas mejorando la calidad. Eso es un punto importante. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que se escuche bien. Trata de ver la manera que se escuche bien. Si es un video, ¿no? Y también solamente enfócate en una sola plataforma, una sola red social. Es decir, no trates de hacer videos para YouTube y luego también videos para TikTok y también videos para Instagram y para Facebook. O sea, no. O sea, trata de centrarte en una sola plataforma y crea contenido ahí, ¿no? Solamente, por ejemplo, solamente vertical voy a hacer para TikTok. Y si quieres luego ese vertical, lo pasas a YouTube, algunos podrás pasarlo, pero solamente vertical, porque no puedes pasarle videos a otras plataformas, ¿no? No te vas a volver viral, no va a ser lo mismo. Enfócate solamente en uno. ¿Por qué? Porque también tiene que ver mucho que tienes que aprender en que en cada plataforma tiene su forma de cómo la gente interactúa. No es lo mismo cómo interactúa la gente en Facebook, cómo interactúa la gente en TikTok y cómo interactúa la gente en YouTube. Entonces, una vez que tú aprendas en una sola plataforma, vas a darte cuenta. Ok, dice, ¿no? Yo sé, ya aprendí cómo la gente interactúa en YouTube, ya sé cómo la gente interactúa en TikTok. O sea, son totalmente distintos también los públicos. Entonces ahí te vas a dar cuenta cómo interactúan. Enfócate en una sola plataforma y vuélvete bueno en eso, en esa plataforma. Eso es lo que yo recomiendo al inicio, ¿no? Luego ya puedes ir cambiando de plataforma, probando otra. Así es. Ok, y obviamente resaltar que estamos hablando de los consejos o las claves que das cuando alguien está iniciando recién en el mundo de lanzar videos, ¿sí? Es por eso que cada consejo o cada idea que uno tiene que llegar está previo a una evaluación, en el sentido de que, obviamente, cuando vienen a nosotros nos dicen, ok, a ver, ¿ya tienes una red social? ¿Y en cuáles estás? Listo. ¿Qué contenido has creado? No, pues mucho, poco, ok. Listo. ¿Hasta cómo se llama tu red social? ¿Qué nombre? Hasta eso, a veces tiene un nombre llamativo, a veces no, a veces he visto casos como ese que se han tenido que cambiar de cero todo. Y obviamente sí, ir creando el contenido en esa cantidad, para ir perdiendo el miedo a la cámara, ¿no? Exacto. Mostrarse. El tema de la edición, la calidad que vamos a ir dando, estamos hablando de los videos, tu calidad del producto, tu servicio tiene que ser bueno, ¿no? Que obviamente, si no, no te compro. Pero tus videos, obviamente, tienen que tener ese contenido bueno, ¿no? Tu esencia la vas a ir puliendo poco a poco. Cuando comienzas las tienes que ir puliendo. Luego tendrás que volverte una autoridad y referente en tu campo, en tu servicio o producto. Pero para empezar necesitas tener ese manejo de conocer lo que dice John, cómo funciona cada plataforma. Cada plataforma tiene un público muy distinto, ¿no? Nosotros nos hemos dado cuenta, el mismo video en Instagram funciona de una manera,
lo ven más personas o menos, en YouTube o en Facebook, y en TikTok tiene otro tipo. Y la interacción es distinta. Inclusive Twitter, que ahora no es Twitter, es X, ¿no? Entonces, hay diferentes grupos, medios en los cuales uno tiene que ir llegando y saber, ¿no? Ya conforme avances, pues ya puedes ir probando plataformas o aplicativos de edición de video, tienes que ir aprendiendo, ya tendrás tu equipo, el cual te ayudará a edición, etcétera. Poco a poco se va creciendo, ¿sí? Pero ya poco a poco irás puliendo cositas. Pero aún hoy, por hoy, la naturalidad, tanto de un video, tanto de una edición, lo aprecia mucho la gente, ¿sí? Lo sigue apreciando mucho la gente, eso todavía por estudios que se han dado recientemente, todavía lo aprecian. La inteligencia artificial es muy novedosa, sí, pero siempre va a ser algo de mucha valía, la naturalidad que tú puedas dar, porque ves, se nota más real, ¿no? Ya luego hablaremos más de esto, porque es bien amplio, la verdad, John. Entonces, nada, muchachones, ya tenemos el resumen de esto, déjenos sus comentarios acá para todos nuestros amigos suscriptores premium, ya se los estamos enviando en estos momentos, el resumen con todos estos pasos para que los tengan en consideración, y abrimos las preguntas también para que nos puedan dejar, y las próximas ediciones que vamos a dar con nuestro premium podcast, ya iremos viendo. También estamos viendo ya una nueva escenografía, un nuevo lugar. Saludos a nuestro amigo Luis Becerra, que ya en la próxima edición se nos une, y estamos puliendo también nuestro próximo SEC, en el cual esperamos también ir puliendo nuestro podcast. Así es que, muchachones, muchísimas gracias, John. ¿Algunas palabras de despedida? Bueno, finalmente mencionarles de que si tú quieres volverte viral, tienes que aprender de otros. O sea, tienes que consumir videos de esa plataforma y ver cómo la gente hace. O sea, estudiar, ¿no? Estudiar cómo ese video se ha vuelto viral. También aprendes de esa manera, ¿no? Mirando cómo otras personas se han vuelto virales o qué tiene ese video que se ha vuelto viral, ¿no? Con todo lo que yo acabo de mencionar, lo puedes analizar y te vas a dar cuenta por qué ese video se ha vuelto viral, ¿no? Y tomar acción, eso. Tomar acción masiva e imperfecta. Así es. Muy bien, entonces, un gran podcast. John, muchísimas gracias. Esperamos hablar otro tema más adelante. Así que nos vemos el próximo miércoles, muchachones. Hasta luego, su servidor, James Hernández. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego. Chao, James. Chao.